Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia Universal acerca de la llamada convivencia y la junta militar. Hablaremos del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. A este gobierno también se le conoce como el periodo de la llamada convivencia, porque para que Manuel Prado Ugarteche llegue al poder, tuvo que realizar una alianza. ¿Con quién? Con el APRA. Por eso es conocido este periodo, la convivencia. Así que vamos a empezar con la clase y presta atención. El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En las elecciones de 1956, Odría convoca a elecciones, sin presentar su candidatura, como muchos temían. 3 fueron los que se van a presentar en esas elecciones. Vamos a empezar entonces con ¿quién se presenta? Se va a presentar este personaje llamado Manuel Prado Ugarteche, con su partido Movimiento Democrático Peruano. Luego también se va a presentar otro personaje, es el llamado Fernando Belaúnde Terry, con su partido Frente de Juventudes. Y también apoyado por Odría, ¿no? Si bien en este caso Odría no se va a lanzar a las elecciones, pero va a enviar a uno de sus representantes. ¿Quién es? Este personaje llamado Hernando de Lavalle, con el partido Unión Nacional Odriguista. En estas elecciones del año de 1956, en este caso se van a presentar esos 3 candidatos, y adivina quién sale ganador. A ver, muy bien, sale Manuel Prado Ugarteche, cuyo eslogan decía: vota por Prado, tú lo conoces. Fue este último quien va a llevar la victoria gracias al apoyo de los militantes apristas, ya que él va a realizar una alianza con el APRA. Manuel Prado Ugarteche y la alta dirigencia aprista negociaron un pacto llamado la convivencia, que posibilitaría el retorno a la legalidad del APRA y su participación en diversas esferas del gobierno. Cuando Prado toma el poder, inmediatamente deroga la ley de seguridad interior, hecho que causa algarabía entre todos los artistas y socialistas. Se terminaba así los tiempos de miedo y represión de la dictadura de Odría. Entonces vamos a hablar acerca de este personaje, su aspecto económico y las relaciones con Cuba. ¿Y qué tiene que ver Cuba en este gobierno? Ahora lo vas a saber. A ver, vamos a hablar ahora de los sucesos más importantes durante el gobierno de Odría. Por ejemplo, en la economía, sabemos que en la economía Odría va a buscar fomentar el liberalismo. Ello se va a acentuar con la llegada del ministro de Hacienda, llamado ¿quién? Pedro Beltrán, ¿cierto? Y recuerda que Pedro Beltrán era director del diario La Prensa y se va a convertir en su ministro de Hacienda en el gobierno de Ugarteche. Este personaje va a tener como objetivo eliminar todas las medidas proteccionistas y fomentar el desarrollo de las leyes del mercado. Sin embargo, poco después, ante la inminente crisis económica, el gobierno volvió a tomar medidas proteccionistas. La economía giraba en torno a la minería, bajo el control de los capitalistas extranjeros, y la agricultura agroexportadora. Recuerda que Pedro Beltrán representaba a esa familia, ese grupo de agroexportadores, que estaba en manos de ¿quién? De los oligarcas. Un sector que se desarrolló durante estos años fue el de la pesca industrial. El Perú, aquí tenemos donde está el boom, acá está. El Perú se convirtió en el gran exportador de harina de pescado. Se va a dar la denominada el boom pesquero. Este sector estuvo controlado por capitalistas peruanos, entre quienes va a destacar el tacneño, en este caso Luis Panchero Rossi. Luego, en este caso, algo adicional que ya se ha informado, se ha dado, recuerda que en las elecciones del 56, si Ugarteche llega al poder, es gracias a la alianza que va a hacer con el APRA. Y aparecen nuevos partidos. ¿Recuerda cuáles son los nuevos partidos? El Demócrata Cristiano, Acción Popular y Movimiento Social Progresista. En cuanto a las relaciones con Cuba, vamos a ver
¿qué relación tiene con Cuba? ¿Y por qué al inicio de nuestra diapositiva se encontraba la imagen de Raúl Porras Barnechea? ¿Y qué tiene que ver Raúl Porras Barnechea? Si eres un historiador, ¿no? Jóvenes, Barnechea, además de historiador, fue un político muy importante, especialmente durante el gobierno de Ugarteche. Tanto fue su labor hacia el Perú que lo podemos ver representado en un billete muy conocido que quizás tú tienes ahí en el bolsillo o guardado en la alcancía. En el billete de 20 soles está el rostro de Raúl Porras Barnechea. Y vamos a ver ahora por qué este ilustre personaje se encuentra en nuestro billete. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué labor hizo al Perú? Bueno, eso tiene que ver mucho con Cuba. En el año de 1959 llegaron al poder en La Habana los guerrilleros marxistas del movimiento 26 de julio, liderados por Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Ambos implantaron en Cuba un régimen socialista que nacionalizó las principales empresas de la oligarquía cubana y sus socios estadounidenses. Esto va a provocar la reacción norteamericana que va a presionar a los países de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para condenar el régimen castrista y someterlo a un bloqueo comercial y diplomático. A pesar de la digna actitud de nuestro canciller peruano Raúl Porras Barnechea, quien va a rechazar la imposición de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir? Raúl Porras Barnechea no va a estar de acuerdo con la idea de Estados Unidos de realizar un bloqueo comercial a Cuba, simplemente por nacionalizar todas sus empresas. Entonces aquí el gobierno de Prado Ugarteche no toma en cuenta la opinión de su canciller e igual se alineó también a los intereses del gobierno norteamericano. Recuerda que nosotros dependemos del gobierno americano y no nos conviene estar en contra de Estados Unidos, ya que ellos son el país que nos permite o nos da mayor ingreso a nuestro país. Luego tenemos, entre otros acontecimientos, se va a dar la llegada de Richard Nixon al Perú. Se desarrolla la siderúrgica, el Chimbote. El destacado historiador Jorge Basadre colabora con el gobierno. También tenemos la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ecuador se niega a culminar con los acuerdos establecidos en el Protocolo Río de Janeiro, que nos va a traer más adelante otro conflicto más, la guerra del Cenepa. Entonces, esto vienen a ser las horas más importantes durante el gobierno de Ugarteche. ¿Y qué es lo que va a suceder en el año de 1962? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a producir el final del gobierno. Otra vez, ¿qué va a pasar? Otro golpe de Estado. Prado, en este caso, perdón, no golpe de Estado, sino que simplemente él va a convocar elecciones y vamos a ver los disturbios políticos que se van a dar durante su gobierno. Prado convoca elecciones. Durante el proceso electoral de 1962, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría solicitada por la Constitución para ser presidente. El que obtuvo la primera votación y que tuvo el mayor puntaje, pero no lo que indicaba nuestra Constitución, era Víctor Raúl Haya de la Torre. En segundo lugar se ubicó Belaúnde Terry y en un tercer puesto el expresidente Odría. Entre los candidatos mencionados, el Congreso debía elegir al nuevo presidente. Ante el temor que los odriistas y apristas pactaran una alianza, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue creado durante el gobierno de Ugarteche, se pronunció a través de un golpe de Estado encabezado ¿por quién? Por Ricardo Pérez Godoy. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de ese pequeño gobierno de la Junta Militar, que se va a dar un gobierno de un año. No lo puedes creer, porque no lo creas, en ese gobierno de un año tuvimos dos presidentes. A eso se denomina Junta Militar, que va de 1962 hasta 1963. La Junta Militar. Esta Junta Militar se va a dar entre los años de 1962 y 1963. Este fue un gobierno breve que preparó las condiciones para que un nuevo proceso electoral, para que otra vez se convoque a elecciones. En este caso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue encabezado en su momento ¿por quién? Por este personaje llamado Ricardo Pérez, como Godoy, ¿cierto? Pero luego fue reemplazado ¿por quién? Por Nicolás Lindey. Ahí tenemos su nombre, Nicolás Lindey. Los acontecimientos más importantes que nosotros podemos mencionar durante esta junta militar viene a ser el decreto de ley de las bases de la reforma agraria, lo que más adelante va a tomar en cuenta Velasco Alvarado.
Luego tenemos el plan piloto de la reforma agraria en el Valle de la Convención en Cusco, la creación del Instituto Nacional de Planificación y se va a establecer el Banco de Fomento Agropecuario, apoyando a esta reforma agraria. Estas fueron las 4 obras más importantes que se dio en un año de la llamada Junta Militar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La Junta Militar, liderada por quién? Por Lindey, convoca elecciones en el año de 1963. Esta vez el vencedor va a ser Fernando Belaúnde Terry, con más del tercio de los votos requeridos por la Constitución. Sin embargo, en las elecciones para el Congreso no alcanzó la mayoría. Los apristas y odriguistas se unieron y tomaron una alianza llamada la Coalición del Pueblo. En esta alianza, ¿qué es lo que querían estos apristas y odriguistas? Destituir de su cargo a ¿quién? A Belaúnde, a Fernando Belaúnde Terry, pero no lo van a conseguir, ya que él logra estas elecciones y va a iniciar un gobierno decidido a producir los cambios necesarios para que el país, en un contexto óptimo, que pueda, en este caso, dirigir y obtener el respaldo, sobre todo, de la población y las Fuerzas Armadas. Cambio positivo, sí, y sobre todo en el aspecto económico en este caso el aspecto económico internacional, y va a tener que hacer frente, recuerden, a la política opositoria del APRA y la Unión Nacional Odrista, que es llamada también el UNO, el partido de Odría, quienes eran enemigos irreconciliables del candidato Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ese tema ya hablaremos nosotros la siguiente semana. Hasta el momento, esto sería todo. Te recomiendo que leas las lecturas de libros relacionados a la Junta Militar y también que leas la lectura que tenemos en nuestro libro acerca de la educación y guerrilla, ya que es un tema muy extenso para poder avanzar en nuestra hora Zoom, pero yo ya quiero que ustedes ingresen ya leyendo ese texto, esa lectura, la educación y guerrilla, y luego vamos a comentar acerca de este texto para poder entender un poco más relacionado a qué tiene que ver la educación durante el gobierno de Ugarteche. Jóvenes, eso sería todo. Nos vemos. Gracias.